días tengan todos ustedes, mis queridos hermanos en Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a reflexionar sobre el Evangelio de San Mateo, el capítulo 18 y versículos 21, todos los en adelante y luego el capítulo 19, versículo 1. Es un evangelio largo, solamente voy a leer los primeros versículos del capítulo 18, 21. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Palabra del Señor. Y aquí enseguida Jesús les da el ejemplo para que ellos comprendan, ¿verdad? Del rey que llamó a cuentas a sus servidores y dice que el primero debía muchos millones de pesos, ¿verdad? De monedas. Y no tenía con qué pagar y entonces lo mandó a la cárcel y que vendieran a su mujer y a sus hijos y todas sus posesiones. Y él se arrojó a sus pies y le suplicó y le dijo que le tuviera paciencia, pero que él quería pagarle todo, ¿verdad? Y entonces dice que el rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda, dice. Lo soltó y le perdonó la deuda. Y dice que enseguida salió el servidor y se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero, dice. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba, dice, mientras le decía: págame lo que me debes. El compañero se le arrodilló y le rogaba: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Entonces, cuando Pedro habla de perdonar hasta 7 veces, recordemos que el pueblo hebreo, el número 7 era el número perfecto, ¿verdad? Y entonces Pedro habla: 7 veces tengo que perdonar a mi prójimo, a mi hermano, ¿verdad? Mi prójimo es mi hermano, sanguíneo o no sanguíneo. Tengo que perdonar hasta 7 veces. Y entonces Jesús le contesta: no solo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. O sea, le dice: siempre tienes que perdonar, siempre tienes que perdonar. Es tan difícil el perdón en los tiempos en que vivimos y tan difícil el perdón que se está manejando ahora. Miren, una de las cosas más comentadas acerca de esta dificultad para perdonar es, por ejemplo, las ofensas de un esposo a la esposa, y que la mujer se daña mucho porque se le ofendió, se le traicionó, y es una tras otra, y entonces se ha creado una reputación de que la mujer no perdona, ¿verdad? No perdona nada. Y ahora sigue esto, pero ahora vemos el de los hijos traumados porque los papás no les dieron su tiempo, porque no los quisieron, porque los trataron con diferencias en torno al otro hermano, y entonces los hijos tienen sus resentimientos contra su papá y su mamá. Y no le perdonan, ¿verdad? No le perdonan, se dejan hasta de hablar los padres a los hijos o los hijos a los padres. Regularmente, más enfáticamente los hijos hacia los padres, por esta situación. Jesús nos está diciendo a nosotros que el perdón obviamente es un acto de misericordia, ¿verdad? Y el perdón es decir, es que Dios se derrama en uno para pedir perdón y para que lo perdonen a uno. Es muy fácil decir a una persona: perdóname, ¿verdad? Perdóname la deuda, o perdóname mi mal humor, perdóname mi chisme, perdóname mis palabrotas, perdóname mis traiciones, perdóname. Y cuando te lo hacen a ti, tú vas a perdonar, como el ejemplo que da nuestro Señor Jesucristo con el rey, ¿verdad? Pide, suplica y se le perdona todo. Pero entonces luego Dios le da la oportunidad de confirmar
esa misericordia que le derramó nuestro Señor al Rey, que el Rey no es otra cosa que Jesús, el Rey no es otra cosa que Dios, pero Dios actúa de esa manera para que nosotros imitemos las bondades que tiene Dios con nosotros, su amor que tiene para nosotros, misericordioso. Y entonces dice el Evangelio que esta persona reacciona terriblemente contra la persona que le debía poco, dice, poquito comparado con lo mucho que le debía él al rey. Y así nosotros hay veces somos con las personas, ¿verdad? Pero humanamente no es perdonable nada. Se tiene que vivir en armonía, se tiene que vivir en paz con los demás, pero el perdón es un acto misericordioso, no se les olvide, porque muchas veces nosotros, ¿cómo te voy a perdonar esto que me hiciste? No tiene palabras lo que me hiciste. Estoy cansada, estoy cansado de todas estas humillaciones y esto que tú me haces, ¿verdad? Y cuando nosotros vamos al confesionario y Jesús nos perdona, esa misericordia no se la llevamos a los demás, como lo que sucedió aquí. Entonces, es muy recomendable ser humildes. Humildad se necesita para perdonar y para pedir perdón. Son dos cosas importantes. Nos sentimos mal o somos soberbios para pedir perdón a los demás. Y necesitamos la humildad. Necesitamos la gracia divina. Entonces, cuando nosotros nos vamos a confesar, nosotros recibimos gracia de Dios. Y Jesús viene y derrama su misericordia, que es su amor. En otras palabras, su amor para ti, por mí, cuando voy a confesarme. Y si de corazón yo me arrepiento, Él me perdona. ¿Cuál es el único pecado que no te puede perdonar Dios? El que no quieras que te perdones, es el que no le digas, el que lo tienes oculto. Ese no te lo va a perdonar porque no quisiste que te lo perdonara. Entonces, el Padre nuestro nos dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Obviamente es el Padre nuestro es la oración suprema que Jesús nos dejó, ¿verdad? Pero yo necesito esa gracia divina, es decir, necesito la efusión del Espíritu Santo para que yo conceda el perdón. Imagínense nomás, cuando Jesús está en la cruz, ¿verdad? De todas las traiciones, Él ve todos los pecados, ahí están enfrente de Él todos los pecados, horrorosos, lo desnudan a Él, lo humillan, lo tratan como la persona, la basura más basura del mundo, lo trataron a Jesús. Y tú y yo lo tratamos también así. Y Él, ahí, sufriendo las humillaciones, y Él es bueno, Él es santo, le dice a su Padre, nuestro Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Así es como nosotros debemos de actuar. Pero es que yo no soy Jesús, me dijo una vez una señora. No, no eres Jesús, pero eres su hermano. Y hay mucha afinidad entre hermanos. Eres eres hija de Dios. No eres Jesús, pero estás llamado a hacer las cosas de Jesús. No eres Jesús, pero tienes que imitarlo. Y tú perdonas de corazón, pero tienes que recibir la gracia divina. Si no es nada más de dientes para afuera. Si alguien te dice, te perdono, y a los 6 meses te lo vuelve a recordar, y a los 3 años otra vez, y a los 10 años otra vez, no lo ha perdonado. ¿Pero por qué? Porque no ha llamado al Espíritu Santo que le dé esa efusión y se derrame esa gracia para perdonar. Perdonar es un acto divino. Humano es ojo por ojo, diente por diente. Cristiano es sin condiciones. Te perdono sin condiciones. No te voy a pedir ninguna condición. ¿Por qué? Porque Dios no pide condiciones. Dios te da la gracia suficiente para que salgas del confesionario y sigas luchando para no pecar más. ¿Cierto? Te perdono, pero no se te ocurra volverlo a hacer, porque si lo vuelves a hacer, entonces sí te vas a morir. Te vas a morir, vas a perecer como los animales. Dios no te dice nunca eso, porque Dios es el Dios de la vida. Y así tú tienes que ser. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que viva. Que el Señor les bendiga. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.